y otros temas de actualidad siempre bajo esta luz. Pero ahora en el primer momento vamos a recibir a René David Navarro Albiña, que nos habla desde Chile y nos va a hablar de un evento político que ha despertado bastante atención, que es la victoria del Partido Republicano, creo que se llama, ahora nos lo explicará todo él muy bien, de Kast, que él es un fervoroso católico, al menos se presenta de esta manera, y de toda la situación que envuelve este proceso de elecciones constituyentes que han tenido, un poco para que nuestros seguidores de todo el mundo sepan qué es exactamente lo que está pasando en Chile, tal como nos lo va a contar. En primer lugar, por lo tanto, después de saludar a todos los que están presentes ahora en directo y se van conectando poco a poco, saludo a los que escucharán el programa en diferido en nuestro canal de YouTube de la Sacristía de la Vendée, en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Memes Católicos. También los que lo podrán escuchar en nuestro podcast, en iVoox, en Spotify, que se me olvida. Y también aquellos que lo escuchen en la radio, ¿no? En Decisión Radio y en Informa Radio, estos dos proyectos radiofónicos que nos acogen en su parrilla y en los cuales emitimos un trozo nada más de este programa. Siempre emplazamos a sus oyentes a que, si quieren escuchar el programa completo, nos busquen en estos otros sitios que hemos advertido. Sin más, voy a dar paso al padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches, padre Gabriel. Buenas tardes. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores, padre Francisco, a esta trinchera contrarrevolucionaria, hispánica, tradicionalista y yo no sé cuántas cosas más, y que todo se resume en católica. Muy bien, bueno, pues sin más, yo creo que, sobre todo porque no se nos echa encima el tiempo y muchas cosas interesantes que nos va a comentar, vamos a darle bienvenida a René Navarro. Muy buenas tardes, bienvenido a la Sacristía de la Vendée. Un abrazo, padre Francisco, y bueno, reiterarle el abrazo que siempre ha tenido en el Matices al padre Gabriel Calvo Zarraute. Un abrazo, padre. Sí, igualmente. Hemos puesto... hemos señalado en el tuit, ahora lo presentará el padre Gabriel, pero que René Navarro es responsable del canal de YouTube Matices, no todo es blanco o negro, y en diversos programas han tenido ya el padre Gabriel allí con ellos. Padre Gabriel, pues si puedes presentar por favor a don René. René Navarro es un grandísimo amigo del norte de Chile, de Copiapó, como bien has dicho, y se lo recomiendo a todos nuestros seguidores. Su programa Matices, no todo es blanco o negro. Yo ya he colaborado con ellos en creo que han sido 2 o 3 ocasiones y las que vengan si Dios quiere. René es abogado, es exdirector de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, profesor de Filosofía y de Lógica. Además, tiene escritos distintos libros de derecho procesal, civil, laboral. Colabora en la revista de Derecho Social de la UNAM, México, profesor de Derecho Civil durante más de 15 años, actualmente defensor laboral en Copiapó. Un currículum extenso y especializado, por supuesto, en la ciencia jurídica, en la teoría del Estado, filosofía jurídico-política. O sea, que creo que sepan nuestros seguidores que hoy nos va a intentar hacer un análisis de lo ocurrido en Chile, no solamente un chileno que conoce muy bien la historia de su patria y los acontecimientos que han ocurrido estos últimos años, sino también una persona perfectamente conocedora de las leyes y de la antropología que está detrás de las leyes, esa antropología filosófica, que es la que determina luego las leyes. Es decir, las leyes se hacen conforme a la idea que se tiene del hombre a nivel individual y a nivel comunitario. Si esa antropología filosófica está equivocada, pues las leyes que vendrán a posteriori no se puede esperar nada bueno de ellas. Así que, René, encantado, feliz, como una perdiz de tenerte con nosotros. Me parece que es casi un sueño. De verdad, estoy contentísimo. Y bueno, casi que me atrevo a nombrarte honorario corresponsal de la Sacristía de la Vendée en Chile. Así que, así que se asume in actum ese cometido con honor y con humildad. Por supuesto, con el permiso de nuestro FIRE, el padre Francisco José Delgado, que quede claro. Por supuesto, que no intento usurpar tu autoridad en este programa, padre Francisco. Dios, líbreme Dios. Pero como agente
como agente oficioso podré colaborar un poco, luego vendrá la ratificación formal. Muy bien, René. Bueno, pues adelante con las preguntas. Pues el resultado de las últimas elecciones en Chile, se nos lo puede poner en pantalla el padre Francisco en Infocatólica, en la página Infocatólica salió también, pues que en este sentido la derecha chilena era el titular, tendrá el control absoluto de la reforma de la Constitución. Bueno, parece que este Kast es un hombre católico pero vamos a retrotraernos para comprender cómo hemos llegado aquí en Chile, qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál ha sido el proceso, qué implicaciones también teológicas y eclesiales o eclesiásticas hay detrás, cuál ha sido la génesis que ha desembocado en estas elecciones de Chile para que a un comunista descerebrado y como Boric, como homosexual, con su novio en la calle haciendo guarradas, y se haya pasado a elegir a un católico como Kast y hasta dónde llega Kast. Adelante, René. Sí, bueno, hay muchas cosas que precisar, padre, nuevamente reiterar en los agradecimientos por la invitación. Vuelvo a señalar que honestamente es un honor estar con ustedes. Y podríamos partir con el frame del titular que se mostró recién, porque a mi juicio, y lo planteaba fuera de audio cuando me llamó el padre Gabriel, creo que derechamente, como les gusta decir a estos señores, ese titular es dicho anglosajonamente, una fake news. Dicho en español castizo, es una filfa, una papachurra, una mentira. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que para que exista esa nomenclatura de que la derecha tiene el poder ahora, es bastante complejo. Yo citaría acá un trabajo que ha hecho en la Fundación Gustavo Bueno el diputado Robles, ¿ya? Respecto de si existe realmente, primero, una derecha y más aún, como la han calificado la prensa internacional, la ultraderecha en Chile. Eso por primera parte. Por segunda parte, hay que considerar que el Partido Republicano, ya el nombre es complejo, pero este Partido Republicano, cuyo líder es Kast, no tiene un poder político real en nuestro país. Solamente ha ganado unas elecciones de un Consejo Constitucional y que, como bien decía el padre Calvo recién, tiene al menos una causa eficiente, coetánea en el tiempo, que no son otros que los acontecimientos del 18 de octubre de 2019. Para algunos y para la prensa mundial, calificado de estallido, comillas, social, pero que en la práctica se produjo un proceso revolucionario o insurrección bastante cruento, bastante fuerte, bastante hostil, cuyas huellas todavía quedan en nuestras ciudades. Hasta el día de hoy, las principales ciudades de nuestro país tienen una estética de guerra. Los locales comerciales, los tribunales, en fin, edificios públicos y privados están tapizados con fierro para evitar las bombas Molotov, para evitar las piedras, etcétera, etcétera. Yo sé que parece una exageración, pero hace poco estaba un amigo que vive en Irlanda, que por esas razones de la vida estaba en Copiapó, y yo lo invité a caminar de a pie por la ciudad para que se viera el destrozo que desde 2019 es ostensible, ¿vale? Entonces, ese antecedente del 18 de octubre de 2019 tiene que estar presente en la retina. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya el constitucionalismo, el padre Gabriel es especialista en esto, pero ya el constitucionalismo, la voz constitución, señalar y decir que es necesario un documento escrito ya es complejo y podríamos estar programas enteros tratando de analizar por qué la pérfida León hasta el día de hoy no tiene una constitución escrita y el resto del mundo le obliga a tener constituciones escritas. Sería muy largo de explicar, pero en términos concretos, estamos entrabados en una constitución que, ojo, ninguna constitución en el mundo va a ser perfecta per se, y menos una constitución escrita. Eso en primer lugar. La constitución que rige en Chile actualmente y que estuvo en cuestionamiento en 2019 es la constitución que se redactó por una comisión de juristas que encargó el gobierno militar en los 80, y por algo se llama Constitución del 80. Pero que en 1989 fue ratificada, porque ojo, hubo un plebiscito en los años 80, pero en el 89, cuando ya había ganado el no a Pinochet, se plebiscitaron una serie de reformas
Y ese plebiscito, el apruebo, tuvo más del 90%. La cifra exacta la podemos buscar hoy día con el acceso a la información. Nuestro problema no son el dato concreto, sino que nuestro problema es la sobreinformación. Entonces, como hay sobreinformación, hay una bulla, un ruido blanco. Entonces se pierde de vista que ya en el año 89, con comillas democracia, esta constitución había sido ratificada, había sido legitimada, primero. Segundo, desde el año 1990, que asume el demócrata cristiano Patricio Aylwin, se efectuaron innumerables reformas constitucionales. La principal, y ojo, que hasta el día de hoy se producen reformas constitucionales, pero la principal es la encabezada por el presidente Ricardo Lagos Escobar el año 2005, ¿vale? Entonces, decir que es la constitución de Pinochet ya es un problema, pero es un problema en ambos sentidos, porque, y aquí voy a tratar de explicarlo con un silogismo básico. ¿Por qué? Porque se inventa esta pseudo necesidad, lo que quería decir recién, todas las constituciones merecen reformas, merecen ajustes, etc. La dificultad de un cambio constitucional yo creo que no está en duda. El problema es la forma que a punta de una revolución, porque, ojo, se cuestionó mucho que la constitución del 80 era fruto de la violencia del golpe de Estado, pero la cuasi constitución que tuvimos también fue producto de la violencia de un estallido revolucionario insurreccional, o como le gusta a la prensa internacional llamar, estallido social. Porque como ustedes, la mayoría de los auditores son de afuera, habrán visto que era como un jolgorio de paz, espiritualidad, que todos de la mano, etcétera, etcétera, estaban reclamando cambiar la constitución de Pinochet. Eso es mentira. La gente, claro, siempre, todos vamos a tener necesidades sociales, pero tener el detalle fino de temas constitucionales, la verdad es que eso es ridículamente falso. Ahora bien, como se dice en términos de prensa, que lo que quería el pueblo era cambiar la constitución de Pinochet, porque así lo decían, he explicado que no es necesariamente la constitución de Pinochet, que es una comisión de juristas, eso ya lo dijimos. Pero lo que se dijo al ambiente era que la constitución de Pinochet era el problema, Entonces se acordó en noviembre de 2019 una modificación constitucional en virtud de la cual se produjo un plebiscito con bien baja votación, pero que en esa baja votación, que alrededor de un poco más de 6,5 millones, ganó el apruebo a modificarse la Constitución. Cuestión rara en derecho constitucional, porque generalmente las constituciones se someten a plebiscito o referéndum una vez que están ya redactadas. Pero aquí, en el modo chileno de vivir la vida, se hizo un apruebo o rechazo, y en ese apruebo o rechazo inicial ganó el 80% de esta insurrección, llamémoslo, o de esta excitación global que había en el país, porque querían cambiar la constitución de Pinochet. Pero en ese momento, posteriormente a ello, no voy a entretener con la fecha porque nos podemos confundir, se eligió una convención constitucional para redactar una constitución que definitivamente fue conocida por todos como el mamarracho, porque jurídicamente hablando era insostenible. Insostenible, creo que demoraríamos muchos programas para analizar la cantidad de aberraciones que desde el primer artículo al último contenía. O sea, yo tuve dificultad incluso con colegas, porque más allá de la cuestión ideológica, porque el padre Gabriel sabe que, por ejemplo, la constitución de la URSS no la podemos compartir, ni él ni yo, pero no podríamos decir que no tenga una lógica interna, que no tenga una coherencia, que no esté, por último, bien redactada en términos jurídicos. Pero esta cuestión ni siquiera estaba redactada en términos jurídicos, ni siquiera tenía una coherencia, en fin, vuelvo a insistir, daría para mucho. Entonces, ¿qué pasó? Esa constitución, mamarracho, fue rechazada. El proceso constitucional señalaba que si se rechazaba esa propuesta constitucional, quedaba vigente la constitución actual. Dicho de otra manera, si la prensa nacional e internacional llamó a la gente a votar apruebo para derribar la constitución de Pinochet, si ganó el rechazo, ¿qué creen ustedes que ganó? Aunque no sea cierto. En el tema, llamémoslo así, periodístico, no cabe dudas que ganó la constitución de Pinochet. Vuelvo a insistir, eso de la constitución de Pinochet no existe, pero en términos periodísticos ganó la constitución de Pinochet. ¿Pero qué pasó? Y aquí lo voy a poner en clave española para que se pueda comprender mejor, porque a veces con los nombres de los partidos políticos podemos confundirnos.
Pero ¿qué pasó? El PP español, el Partido Popular Español, que homologando a Chile sería Renovación Nacional y la UDI, el PP español, bueno, esas son imágenes de lo que estábamos hablando recién de la insurrección. Esto es la revolución comunista que la prensa internacional denominó estallido social, casi con Claro, ese pero que no es una... eufemismo. Sí, pero que no es solamente comunista, fue liberal, vegana, feminista, LGTX+, no sé. O sea, no es únicamente comunista. Oye, ¿Bien? y atacaron más edificios, como tú has dicho, René. ¿Pero por qué? Pero principalmente las iglesias. Claro, y particularmente las iglesias católicas, porque no sé si ustedes saben, por ejemplo, en Copiapó hay muchísimas, no sé si llamarlo iglesias, templos, no sé cómo se llamarán, edificios mormones. Muchísimos, vacíos, pero existen, y con una construcción carísima. Y a eso no pasó nada, no les pasó nada. Eso no es una foto tomada así en un momento No que es se ha Photoshop. colado. Claro, no es una foto que el periodista justo entra en ese momento casualmente y consigue hacer la foto. No. Eso, el periodista está allí totalmente en su salsa haciendo esa foto. No, absolutamente, absolutamente, totalmente. Entonces, hay que recordar esto para tener conciencia de que en ese tipo de cosas, a ver, en términos que lo he conversado con varios, lo que sucedió en Chile fue una cuestión muy fuerte porque todo esto que están viendo ustedes estuvo avalado por todos los matinales de televisión. O sea, desde las 8 de la mañana se hacía una apología a la violencia, una incitación a la violencia, un maquillaje a la violencia, y eso continuaba en los noticieros, y después la tarde, y después la noche. O sea, estaba 24/7 señalando que la gesta del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a razón de este tema, se produce esta modificación constitucional que decía que el producto de lo que estábamos viendo, si era rechazado, se mantenía la constitución de Pinochet, y resulta que se rechazó. El 4 de septiembre del año recién pasado, 22, se rechazó. Concurrieron a votar más de 12 millones de personas y el 63% señaló rechazo. Cuestión única en el mundo, porque no hay constitución que se haya presentado que no haya sido aprobada. Y me corregirá usted, padre Gabriel, que tiene conocimiento también de derecho comparado. Yo por lo menos no la conozco, digámoslo así, en Occidente, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se rechazó. Pero el PP, estoy hablando en términos análogos, por favor no vaya a decir, Navarro dijo mentiras, porque no, estoy tratando de hacer un ejercicio de propedéutico, ya pedagógico, para que no todo, porque si yo digo renovación nacional no van a entender los demás hispanos que están oyendo o viendo. El PP español tiene, llamémoslo así, un homólogo en Chile que sería Renovación Nacional y la UDI, ya que supuestamente serían la derecha y supuestamente la UDI y la ultraderecha. Solo recordar que esos partidos sostuvieron a Piñera y Piñera, sin que nadie se lo pidiera, aprobó el matrimonio que ellos llaman igualitario. ¿Ya? Si una coalición de esas características es de derecha, yo no sé qué queda para la izquierda. Entonces, sí, cuando me dice que Piñera es de derecha, ¿ya? No sé, para que nos entendamos, por eso recomendaba la exposición de Robles, el diputado Robles de Murcia, en donde él habla del mito de la extrema derecha. Entonces ahí creo yo que se pueden aportar luces y sobre todo, por cierto, citarlo nuevamente, las obras de Gustavo Bueno Martínez, tanto el mito de la izquierda como el mito de la derecha, que son particularmente luminosas para entender el presente en marcha. Entonces, esto que digo yo, la UDI con RN, el PP, se asocia con el PSOE, con el PSOE, que sería en Chile lo que fue la exconcertación, el partido Joaquín Robles, justamente, el diputado Robles de Murcia, de Vox. La Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que podría ser algo parecido a Ciudadanos, ellos, con el Partido Socialista chileno, más el Podemos chileno, que es el Frente Amplio, ojo que el presidente actual es un podemita, y lo expresan a viva voz, con alegría, con algarabía. Pero en fin, ¿qué pasó?
Estos partidos no se mandan solos, los comanda Piñera por una parte, no cabe duda, porque el tema del estallido también tiene muchísima responsabilidad Piñera en aquello. Entonces, señalar que ganado el rechazo, se ponen de acuerdo estas centros derecha, como las llaman la centro derechita cobarde, ¿cierto? Más el Partido Comunista, el PSOE y Podemos, de la nada, por sí y ante sí, dijeron que había que haber otro proceso de nuevo. Acabo de explicar que si ganaba el rechazo, hasta ahí no ha llegado. Pero no. Bueno, ese es una imagen del tributo que todos los presidentes de la República en Chile rinden a las logias en Chile. O sea, eso para nosotros no es nada del otro mundo. Claro, porque hay que entender que, bueno, ahí quizás me puedo ir por otro tema, pero para concentrarme en lo que, para tratar de terminar el punto. René, espera. Repite esto que acabas de decir para que lo puedan digerir nuestros seguidores, esto de la logia Lautaro, que es lo que hacen todos los años. O sea, no, a ver, la logia Lautaro como propiamente tal desapareció con O'Higgins, etcétera. ¿Ya? Esta es la Gran Logia de Chile. La Gran Logia de Chile es el salón que está en Santiago de la Gran Logia de Chile, en donde se hace una ceremonia republicana, comillas republicana, en donde todos los presidentes de la República, Piñera, Bachelet y ahora último Boric, de hecho los ministros, etcétera, van a presentar sus respetos, ahí hacen toda una ceremonia y se van a presentar y van a escuchar la bendición de los parabienes de las logias. Así funciona. A ver, porque a mis amigos españoles me cuesta mucho explicar esto porque como hay un tema de conspiración y todo el tema, aquí en Chile esto no es conspiración, esto es pan de cada día. Nosotros tenemos que entender que Chile es un estado masón a partir de 1810. Guste, no guste, más menos, un poquito más, otra cosita, no sé, ¿vale? Nuestras universidades, la Universidad de Chile es una universidad de inspiración masónica, la universidad donde estudié yo, la Universidad de Atacama también, el liceo donde estudié yo también, en fin. O sea, a ver, como también fue católica en su momento, yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, estoy describiendo hechos. Y hasta el día de hoy, esto es natural. O sea, natural, no se me malentiende, pero no es extraordinario. Esto sale en la prensa, no es ninguna, a ver cómo decir, hubo una conspiración, no, nada de eso. Más allá del comentario que uno pudiera tener. Pero para volver a lo que estaba explicando, el grupo político liderado por Piñera, más el grupo político que en teoría debiera liderar el Partido Comunista y Boric, se pusieron de acuerdo para un nuevo proceso. ¿Ya? En ese nuevo proceso, el Partido Republicano, que no tiene poder real en Chile, no sé si lo dije recién, pero lo quiero explicar. Para tener poder real, un partido político no solamente tiene que ganar elecciones, tiene que tener, no sé, juntas de vecinos, sindicatos, municipalidades, concejales, no sé, pues la viejita de la esquina del club de ajedrez tiene que ser del partido, no sé, una base social. El Partido Republicano no la tiene porque es un partido, digámoslo así, más chico que Vox, mucho más chico porque no, es meramente instrumental para salirse José Antonio Kast ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se llama el de ustedes? Se me fue en este rato. El PP, justamente, para salirse en su momento de la UDI. Pero ¿cuál es el punto? Que el Partido Republicano se opone, pero como la fuerza real, y lo mismo pasa en España, el poder lo tiene el Partido Popular y el PSOE, esa es la verdad. Entonces ellos dijeron, no, un nuevo proceso, y este nuevo proceso se instala desde ya, y aquí es lo importante de analizar, con un comité de expertos, entre paréntesis, que son puros operadores políticos en donde solamente hay un representante del Partido Republicano, vuelvo a repetir, operadores políticos donde hay un representante del Partido Republicano. Esa es la comisión de expertos que redacta el nuevo texto constitucional con 12 bordes, bien, llamémoslo así, para no ser tan conspiranoico, bien onunista, ¿ya? Bien onunista, esos 12 bordes, que el Estado social, que no sé qué, que ya, bueno, no nos voy a entretener en eso, pero tienen bordes y tienen una comisión redactora de expertos en donde hay un solo representante del Partido Republicano. Eso ya está funcionando desde marzo de este año. Y el domingo recién pasado,
el Partido Republicano ganó los escaños del Consejo Constitucional. Ganó los consejeros constitucionales, el Partido Republicano ganó de 50, óigase bien, de 50, 23 escaños. Entonces, ni la ultraderecha ha ganado, ni la derecha ha ganado, más nada. Nada. Y llamémoslo así, la paquetería es un envoltorio diseñado por Piñera y el Partido Comunista y Boric. Y que además, René, así se aprovecha a nivel de los medios de manipulación de masas para inocular por todo el mundo que el miedo a ese fascismo que ha triunfado en Chile con un católico que tiene 8 o 9 hijos. Exacto, claro, y que usa métodos naturales de anticoncepción, entonces eso es peor, y de hecho se ha resultado una paranoia tal que ya dijeron que Kast iba a prohibir los anticonceptivos a ese nivel. O sea, poco menos se da la sensación ambiente de que Kast tendría el poder. A ver, en términos prácticos, ya dije que el Partido Republicano no tiene poder porque es un partido muy chico en términos de estructura social, y segundo, porque no tienen autoridades que de verdad tengan poder, porque sabremos todos que un concejal tiene más poder que un consejero constitucional. Pues el consejero constitucional con suerte va a redactar un par de normas que veamos si se aprueban o no. No, obviamente nadie acá es pitonizo, pero lo más probable es que se rechace y que este loop, este ida y vuelta, este déjà vu, no, ya ni sé cómo llamarle, este eterno retorno, ¿cierto? El eterno retorno se siga produciendo. ¿Por qué? Porque la sensación ambiente va a ser, como no se ratificó que en el rechazo había ganado la constitución de Pinochet, porque aquí hay una esquizofrenia. Primero la prensa dice que está vigente la constitución de Pinochet, el pueblo dice, bueno, quedémonos con la de Pinochet, pero, no, ahora no es la de Pinochet. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, yo sé que para los auditores que no son seguidores de la política chilena, lo que estoy hablando puede parecer de orate. Estoy consciente de eso. Pero estoy tratando, por todos los medios, de resumir una situación absoluta y totalmente anormal, en virtud de la cual los medios de comunicación no hacen más que desinformar. Ahora bien, no es falso que José Antonio Kast tiene religión católica, eso es de verdad, pero su partido no es un partido católico, por favor. ¿Cómo podría ser un partido católico que se llama republicano? O sea, ya es de una ignorancia total, ¿vale? El Partido Republicano es un remedo del Partido Republicano norteamericano. Y de hecho, Kast, cuando lo inaugura, aparece con un escudo del Capitán América, ¿ya? Entonces, si el Partido Republicano del Capitán América es católico, tendrían que cambiarme a mí, no sé, a otra dimensión de un mundo paralelo que no sé de cuál estamos hablando, no sé si me explico. Yo sé que da un poco de risa, y bueno, yo trato de tomarme todas las cosas con humor porque en realidad es la debacle. Solamente un candy o una guinda, bueno, creo que les mandé que en su momento las carmelitas, unas carmelitas de Chile apoyaron el mamarracho, o sea, ya el acabose. Pero solamente una pildorilla les dejo para alimentar la discusión, ¿cierto? La reflexión, y decir lo siguiente. ¿Qué tipo de Estado es Chile? Si es que acaso es posible cambiar alguna nomenclatura, considerando que, y aquí les pregunto, ¿ustedes saben cómo se llama la Cámara Baja en Chile? ¿El nombre? No sé, Padre Francisco, Padre Gabriel, El ¿cómo se Palacio de la llama? Moneda es, ¿no? Me parece. No, es el Ejecutivo, el Palacio de la Moneda, pero yo digo la Cámara Baja. Como usted tiene, se llama Congreso de los Diputados, ¿cierto? Sí. Ya. Hasta hace poco se llamaba Cámara de Diputados, pero ahora se llama constitucional y oficialmente, agárrense, Cámara de Diputadas y Diputados. Ah, no, pero no sé, en España también, ¿eh? Entonces, si eso es así... Es que en España han hecho ese mismo cambio también, ¿eh? Es ya, el mismo. Bueno. Entonces, si estamos en esa tesitura, ¿de qué estamos hablando? Si la revolución posmoderna, algo como la llamaría Gustavo Bueno de la izquierda indefinida, ya está enquistada en todos los poderes y ramas de los estados occidentales.
no de Chile, no de Argentina, no de España, no más. Entonces, eso de que ganó la ultraderecha, que no sé qué, que vamos a perder nuestros derechos, que el fascismo, a todo esto. Con esto quiero ir redondeando porque sé que tenemos poco tiempo, pero yo, y lo voy a decir personalmente, era de los que se creyó la película del laberinto del fauno en su momento, y a contrario Sensu, miraba así como con mucha felicidad La lengua de las mariposas. Claro, los malos son los Franco y no, el fascismo y no sé qué, los fachos, vienen los fachos ya. Pero esa es una burbuja en la cual todos en algún momento hemos estado, pero de buena fe. Porque desde 1810 para acá, la historia es una historia liberal. Una historia que justifica la separación con la madre patria. Y desde ahí nosotros tenemos un problema serio para conocer nuestra historia. Recién el padre Gabriel o el padre Francisco, no sé quién fue el que dijo, que supuestamente yo conocía la historia. No, no conozco la historia porque es muy difícil conocerla. O sea, conozco relatos mitológicos de 1810 para acá, pero la historia no es muy difícil. Entonces aprovecho de señalar que la editorial Fides Opera de mi amigo Ángelo tiene rescate de esa historia, ¿vale? Y que en definitiva nos tendríamos a unas 4 o 5 generaciones más para deslavarnos el cerebro, que lo tenemos completamente lavado. René, yo sí quiero preguntarte las implicaciones teológicas o teológico-políticas, el papel que ha jugado la religión católica y la Iglesia católica en todo este proceso. Bien. Bueno, no soy teólogo, no soy experto, pero soy una persona estudiosa que trata de, o sea, no estudiosa, estudio harto, no sé si soy tan estudioso, no sé si me resulta, pero le pongo empeño. A lo que voy es lo siguiente, se dice que esto no tiene implicancias teológico-políticas, porque el Estado laico y no sé qué más y todas esas paparruchadas. Solo para muestra, bueno, ya vimos recién el tipo de ceremonias que hacen. Segundo, cuando gana Boric y con un discurso muy antirreligioso, lo primero que hace es una ceremonia pachamámica en Como el el Palacio de la Vaticano, como Moneda. el Vaticano, el Papa Francisco. Claro, pero es que por último el Papa Francisco, un observador liberal, dijera, pero es otro loquito más de las religiones, pues ¿qué importa? Pero en un palacio, si yo lo estoy analizando desde la óptica del liberal que es contrario a las religiones, no sé si me explico bien, desde la lógica del liberal que es contrario a las religiones, si yo no quiero un sacristán, un capellán en la Moneda, tampoco quiero ritos pachamámicos. Y ahí ven ustedes a nuestro presidente de la República bien, no sé cómo describirlo. Bueno, véanlo ustedes. Devoto, muy devoto, muy devoto. Devoto y qué sé yo, pero son los que avalaron la quema de iglesias católicas. Y ojo, creo que el capellán actual de la Moneda es un cura bastante, dijéramoslo así, sui generis. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia católica? Ninguno, cero, nulo, o sea, tratar de no decir nada, porque en realidad no sabría cómo encuadrar. Ahí está, el capellán de la Moneda es el... Ahí, bueno, nos tiró el anuncio Lo País, pero bueno, en fin, a lo que voy es lo siguiente. No ha habido una resistencia católica, llamémoslo así, formal. Porque, bueno, este es el capellán. Claro, bueno. Mírale qué elegante. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo está el patio, Dios mío? Oye, porque se nos va acabando el tiempo, yo también tenía alguna preguntita. Vamos sé a ver. Quedan muchas cosas. Lo que sí, señalarles, dejar los invitados que en algún momento, tanto el padre Francisco, esperemos, como el padre Gabriel nos puedan acompañar en el Matice para desarrollar un poquito más, porque son muchas cosas que en definitiva he tratado de resumir y condensar, pero que pudieran parecer de orate. Perdón por aquello. Al contrario. Yo soy consciente de que al final, evidentemente sí, en el régimen político a nivel mundial que nos movemos, no hay una posibilidad de una constitución.
lo que decía León XIII, la constitución política de las naciones, de las sociedades, no se da porque directamente no tenemos sociedades católicas. Yo no sé cómo estarán las encuestas en Chile, creo que creo que es de los peores países en ese sentido, a nivel O sea, de aquí en práctica Chile gana el mal religiosa. de ojo. Hay estadísticas, Por eso. encuestas que señalan que se cree más en el mal de ojo que en la Entonces, quiero Virgen. decir, parece un poco fantástico pretender que se puede hacer una política católica, formalmente Imposible. católica, en un país donde no hay católicos. Yo siempre he dicho que Correcto. eso lo hemos perdido. Lógicamente hay que analizar las causas por las que se ha perdido, pero no se puede fantasear, no se puede decir, pues vamos a inventarnos que nuestras naciones son católicas y pidamos una política así. Ahora, dentro de lo que tenemos, y esta situación terrible donde hay estas alianzas que también se dan en España entre una pseudo derecha que juega a eso y partidos que es tan revolucionaria como los partidos de izquierdas, fuera del partido de Cast. Porque claro, la doctrina política católica actual lo que pide casi son mínimos. Dice, hombre, mire usted, porque se comprometan a defender la vida, la libertad de educación, la familia basada en matrimonio natural y, bueno, pues un poco de economía basada en el bien común. O sea, son como mínimos. Fuera del partido de Cast, ¿hay alguno que pueda? Porque entiendo yo que el partido de Cast sí que al menos Pero perdón, padre, teóricamente usted tiene está estas incluyendo, ideas, ¿o no? sí, está bien, pero perdón, padre, usted está incluyendo al Partido Republicano como un partido casi. Pregunto si cumple estos principios Ya, yo que creo que la el Carta Partido de los Republicano no Católicos es de Vida católico. Pública. Sí, pero no cumple estos Ya, principios. yo creo que el Partido Republicano, sí, o sea, a ver, el Partido Republicano es un partido que, digámoslo así, está haciendo batalla cultural, ¿ya? Está sirviendo de contención, pero no es un partido católico. Kast es bautizado católico, va a misa y bla, 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 bla. Para muestra un botón, Biden creo que también está bautizado. Entonces, no porque Sí, Biden sea católico. pero René, Biden es proabortista, está en contra del matrimonio Claro, natural, y en con contra ese de que los tema, padres eduquen a sus hijos, es decir, exactamente, está en sí. contra de todo. Para allá La iba, pregunta es por las ideas. Sí, sí, para allá voy. En los mínimos, comillas, y resalto, republicanos, claro, hay una base de sustentación occidental. Yo diría que es un partido conservador a la anglosajona. No sé si me expliqué bien. Porque católico no es anglosajón. Entiendo yo, corríjame ustedes si estoy mal, pero una cosa es ser conservador anglosajón, ya atlantista, y otra cosa es ser católico. Católico no hay. Eso es lo que quiero decir. Católico no hay. No hay. Y si el Partido Republicano no es, si el Partido Republicano no es, entonces no lo hay. Pero entiendo pero porque católico es posiblemente en nuestras sociedades es impensable. No sé si me explico. Que como hemos perdido entonces, dentro de lo impensable que haya un partido católico en sociedades que no son católicas, no funciona la cosa así. La pregunta es, por ejemplo, de cara a que un católico pueda apoyar ese partido, porque de acuerdo con lo que enseña, bueno, la Carta sería lo menos malo. de la Fe en su dentro momento, del pool democrático, claro. Sí, sí. O sea, por lo menos cumple esos mínimos. Quiero decir, ¿seriamente está a favor de la vida o pensamos que va a hacer como el PP en España, en caso hipotético de que pudieran tener algún poder, no va a hacer nada por evitar el aborto? Desde esa perspectiva es más Vox que PP. Ok, porque entendido. El PP es Renovación Nacional y la UDI, el partido de Piñera, y Kast no es Piñera. O sea, no creo que Kast, siendo presidente de la República, hubiera aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Piñera sí, porque es PP. Okay. RN, UDI es lo mismo, ¿vale? Pero obviamente lo que quería resaltar es que en Chile y en el resto del mundo se cree que el Partido Republicano es un partido de ultraderecha, católico, y a ver, en el Partido Católico, o sea, perdón, republicano, lo que más hay son libertarios, son gente, llamémoslo así, contraria a Boric, pero católico, es que, a ver, catolicidad prácticamente no está quedando porque no la conocemos, porque la perdimos. Me parece un análisis perfecto, ese es el problema. Pero si no hay catolicidad ni en Roma, ¿de qué os quejáis? Claro, por supuesto, no. ¿De qué os quejáis de que no hay catolicidad en Chile, no hay catolicidad en España? Bueno, ¿y en el Vaticano qué hay? Tampoco. Pero es lo que hay, y como se enseña, hay que sufrir con paciencia los defectos, así que ahí estamos viendo qué pasa. Vamos a ir cerrando para pasar a lo siguiente. Entonces, Padre Gabriel, si puedes, la última pregunta o el último comentario. No, lo único que quiero decir a nuestros seguidores, ya con René aquí para despedirnos de él, es que en septiembre es el 50 aniversario, ¿no?, de aquellos
acontecimientos que marcaron la historia de Chile recientes, en la época contemporánea, pues con el presidente Salvador Allende, con el general Pinochet. Y bueno, pues intentaremos que nos llegue antes de terminar el curso, o si no, en cuanto empiece el curso siguiente, o incluso hacer un programa especial del pasado que no pasa, cuando se acerque esa fecha, si no nos daría tiempo a hacerlo antes de terminar el curso, con el profesor Navarro y poder dar a conocer y un poco analizar esos acontecimientos y el papel de la Iglesia Católica en lo que fue posteriormente la dictadura del general Pinochet y lo que fue también pues ese movimiento comunista encabezado por Allende, Salvador Allende. Que sigue en marcha porque lo que hace Boric a cada rato es recordarnos que es el ¿cómo se llama? Ghostfeed, ¿cómo hacen con estas cuestiones de que es cuando se disfrazan? Eso, él se pone los lentes de Allende. Bueno, no sé cómo se dice, pero algo así con cosplay, eso, los muchachos dicen cosplay, eso es. Eso, cosplay, como sea que sea. Pero se crea Allende, pero ojo que ahí yo exonero a Allende, iba a decir, a Boric, porque a veces es tan raro este tipo que uno no sabe si aplicar la navaja de Hanlon. O sea, más que maldad, estupidez, no sé, es como bien fina el tema. ¿Por qué lo digo? Porque el ambiente general es de una santidad de Allende. Entonces, si por ejemplo un muchacho es buen alumno, es ordenado, es aplicado, es un buen niño, lo que termina aprendiendo es que Allende es un santo. Y un santo Pinochet, laico. El diablo, total. Entonces, sabemos, y de ahí el honor a nuestro nombre, que no todo es blanco-negro, que hay matices. O sea, por ejemplo, para los Pinochet fanboys, contarles que su suegro, un conspicuo senador del Partido Radical y también masón, y que Pinochet también perteneció a la masonería, y que Pinochet fue absolutamente filo anglo. Entonces, hay que matizar esta cuestión, no todo es así. Y recordar que el general Franco, con Chile, la mayor relación la tuvo, y hay documentos, con el gobierno de Salvador Allende y no con el de Pinochet. Quizá hubiese faltado que Franco hubiese estado más joven y haber tenido, no sé, haber tratado de convencer a Pinochet que el anglo no era un buen amigo, porque recordemos que el pobre Pinochet terminó siendo detenido en Londres y sus amigos anglos no le ayudaron mucho. Igual que el presidente del gobierno, que el almirante Carrero Blanco, designado por Franco, pues sin la colaboración activa de los norteamericanos, no habrían podido los etarras volar su automóvil y asesinarle. O sea que muy interesante esto último que has dicho, René. Un tema para hablar en otro momento, porque tenemos ya al padre Héctor esperando y es que él lleva prisa. Entonces agradecido de la oportunidad oportunidad al padre Gabriel. Este es el canal de Matices de YouTube al que les invitamos a suscribirse, el canal de Matices, no todo es blanco y negro, en YouTube. Lo pueden buscar aquí fácilmente. Y está puesto además en nuestra publicidad de Twitter del programa, lo hemos puesto también. Ahora sí, perdón, René, que te interrumpo. No, que un agrado de verle a través de la pantalla don Francisco José y don Gabriel. Así es que muchos saludos y un abrazo grande.